Los dogmas marianos o la Mariología, parte 2. Bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente. Ya completamos la primera parte del podcast. Lo digo porque algunos lo están viendo, valga la redundancia, en video. Otros más solo en audio, en el podcast de Cristiano Imprudente. Y hablamos de los dogmas, los dogmas católicos de María. En aquella ocasión usaba pues el libro, como tal el catecismo católico avalado por el Vaticano. El día de hoy decidí ir directo a los dogmas. No voy a usar por esta ocasión el catecismo. Una, porque no me lo traje. Y dos, porque voy a separar esas porciones en otro podcast donde lo voy a desarrollar punto por punto, solamente desde la perspectiva del catecismo. Y el tema del que vamos a hablar en esta sección es la perpetua virginidad de María. ¿Qué es la perpetua virginidad de María? ¿Qué dice ese dogma? Bueno, es el segundo dogma y es la perpetua virginidad de María. Su origen va ligado al aprecio creciente de la vida monástica. ¿Qué es la vida monástica? Bueno, en la historia de la iglesia vimos cómo cuando el catolicismo avanza, el catolicismo empieza a crecer, muchos católicos honestos, muchos sacerdotes católicos honestos, o sea, hay que reconocer, no todo en el catolicismo, como yo lo digo siempre, está podrido, no todo en el catolicismo, por ejemplo, adoran a los santos, no todos. Y asimismo en el inicio de esta historia de la iglesia, muchos sacerdotes no querían mezclarse con el mundo, sea por un buen entendimiento o mal entendimiento de ciertos pasajes acerca de que no debemos tener comunión con el mundo. Ellos se tomaron tan en serio la vida espiritual que prefirieron alejarse. Este tema de la vida monástica del catolicismo es un tema muy extenso que me haría que me desvíe bastante porque es un tema también muy interesante donde el catolicismo creó estos monasterios, en especial los sacerdotes, y empezaron a crear estos seminarios donde la gente se apartaba y la vida monástica era donde ellos mismos producían su comida, era autosustentable de alguna manera si lo queremos ver así. La intención de Cristo jamás fue que literalmente nos apartáramos de la sociedad, al contrario, que fuéramos luz en medio de este mundo caído, que fuéramos luz para esas personas, que viviéramos delante de ellos, que diéramos testimonio, que demostráramos amor, que los ayudáramos. La vida monástica, en especial al inicio como decía, el catolicismo ha tenido muy buenas intenciones y la vida monástica no es una excepción. La intención de esta vida monástica era separarse del mundo para no contaminarse. Y digámoslo así, como primera buena intención, pues es como eso, una muy buena intención, pero trajo unas consecuencias terribles que, como decía, no es la intención cubrirlas ahorita, pero eh, entre sus orígenes de esta perpetua de virginidad de María, sus orígenes se encuentran en la vida monástica, en la vida de los monasterios. Ahí es donde inicia y donde se da un menosprecio al matrimonio, ¿no? Este rechazo, estos versículos fuera de contexto, donde esta vida monástica no veían como una opción decir, bueno, el que quiera casarse, cásese, como dice Pablo, el que no, pues no se case. No, en la vida monástica era, ¿quieres servir a Dios? ¿Quieres ser sacerdote? ¿Quieres entrar al seminario? Te tienes que olvidar del matrimonio. Entonces empezó a ver el matrimonio como algo lo cual tenía que menospreciarse. Entonces esto dio pie a este dogma, la perpetua virginidad de María. Hay ciertas citas bíblicas que supuestamente apoyan este dogma. Una de ellas es 2 Corintios 11:2, Apocalipsis 14:4. Vamos a ver. Vamos a buscar 2 Corintios. Y me disculpan por el ruido.
Segunda de Corintios 12:2. Dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿De qué manera apoya esto ese dogma? La verdad no vemos, ¿no?, cómo se intenta sustentar toda una doctrina con un pasaje que ni siquiera es claro en cuanto a ese dogma. Otro pasaje es Apocalipsis 14:4. Apocalipsis 14:4 dice así: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Es un pasaje que todavía arroja más luz, aunque también sigue estando fuera de contexto. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Este pasaje donde dice no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Pedro era casado. Pablo, según muchos historiadores, sí tuvo esposa o pareja. Ya al momento de ser llamado a Cristo ya no se habla no se habla de una mujer, o sea, de que él ya estaba soltero, que se quedó sin casarse. Pero de los demás apóstoles, la gran mayoría eran casados y no eran vírgenes, como menciona ahí. Apocalipsis, ir al pasaje y desmembrarlo para editar la explicación sería más tardado aún, pero digo, esos son los dos únicos pasajes. Uno de ellos ni siquiera tiene nada que ver. El otro de Apocalipsis, pues, habla de los 144,000. Entonces, si queremos sustentar una doctrina, un dogma, tenemos que respaldarla bíblicamente. Yo sé que en el caso del catolicismo, ellos se quitan la carga de la prueba diciendo que no todo está en la Biblia. Y de esa manera pues ya no tienen que demostrarte nada, porque puesto que no todo está en la Biblia, dependen ellos de la tradición. Yo sono tradizione, algo así decía el Papa de aquel tiempo, ¿no? Yo soy la tradición, decía él mismo. Entonces, todo lo que no está en la Biblia tenías que creerlo porque pues el Papa es la tradición, él decide qué es y qué no es. Entonces, según el juicio de la tradición romana, estos pasajes refuerzan el valor de la virginidad. Entonces, la enseñanza tradicional de la iglesia romana. Y antes de continuar, afirmo que me estoy apoyando mucho en el estudio de Cristología de INSTE. Es un estudio que no me está dando nada para promocionarlo. Para quien tenga en mente, no, pues de seguro lo haces porque tú ganas dinero, ¿no? Decía un testigo, tú te haces rico con los videos de YouTube. Bueno, no. Este estudio de INSTE de Cristología está buenísimo. Te lo recomiendo. Entonces, la enseñanza tradicional de la iglesia romana afirmaba que las palabras de María en Lucas 1:34, cuando dice: ¿cómo será esto, ya que yo no conozco varón? Con estas palabras, la iglesia católica interpretaba que esto significaba un voto de perpetua virginidad. ¿Dónde dice eso el pasaje? En ningún lado. ¿De qué manera llegan a esa conclusión? Como decía, no hay una hermenéutica bíblica que soporte un análisis de este pasaje para afirmar tal cosa, ¿no? Para afirmar pues que María estaba diciendo que cuando ella dijo, ¿cómo será esto ya que no conozco varón? Ella estaba aseverando que se iba a mantener perpetuamente virgen para siempre. No hay manera de sustentar eso. Ahora, tenían que sustentarlo por otros dogmas. Por ejemplo, el dogma de que María era madre de Dios, y para ellos una persona que ya había tenido relaciones pues ya no estaba, que no tendría nada de malo. María estaba casada. El sexo Dios no lo condena. Lo que Dios condena es el sexo fuera de matrimonio. Pero bueno, entonces como aquí todo puede ser, se pueden hacer suposiciones, se pueden hacer afirmaciones gratuitas con lo que ellos quieran, porque puesto que no todo está en la Biblia, y para ellos la autoridad máxima no es la palabra de Dios, sino es la palabra de Dios más la tradición. Entonces pues ellos implicaron que con esa afirmación de María, ella estaba diciendo en Lucas 1:34 que ella se iba
mantener perpetuamente virgen. ¿Qué apóstol afirmó esta aseveración de la Iglesia Católica? Ninguno. No vas a encontrar ningún pasaje donde se afirme tal cosa. También dice, por ejemplo, que Juan 19:26 supone que María no tendría más hijos. Vamos a Juan 19:26. Juan 19:26 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Este pasaje también sacado fuera de contexto. Para empezar, Jesús no le llama madre, le llama mujer, porque hasta aquí llegó nuestra relación madre e hijo. Eres mujer, yo soy Dios y vengo a cumplir mi propósito. Hasta aquí llegamos tú y yo en esa relación que había. Mujer, le dice: he aquí a tu hijo, a Juan. Entonces, muchos afirman que si Jesús tenía más hermanos carnales de sangre, ¿por qué no estaban ahí? Bueno, para empezar, y hay muchos pasajes para sustentar esto que voy a decir, sus hermanos no creían en él. Para ellos, para sus hermanos, como no entendían y no conocían el ministerio de Jesús, no sabían todo aquello más que María. María guardó todo eso en su corazón. De ninguna manera queremos denigrar o menospreciar lo que María hizo. Imagínate, María guardó en su corazón todas aquellas cosas. Ver a su hijo sufrir, es algo tremendo, algo que como mujer María sí sufrió como madre. Entendamos eso. Pero sus hermanos no creían en él, y en varias ocasiones quisieron convencerlo de que se dejara de locuras, ¿no? Se acercaron a él en varias ocasiones para decirle: Jesús, oye, ya deja eso, ¿no? En varios pasajes se afirma que trataron de convencerlo de que dejara de hacer eso que estaba haciendo. O sea, ellos decían: oye, Jesús, nosotros te conocemos, vivimos contigo, ¿no? Déjate de esa locura. Entonces era obvio para todos ellos que si Jesús estaba siendo crucificado, era como, ¿por qué no había manera de estar ahí? Además, muchos de ellos tuvieron miedo, así como los discípulos, de recibir represalias. Una madre no, una madre da la vida por sus hijos también. Una madre está dispuesta a todo. Entonces, al estar en la cruz, le dice a María: María, he ahí tu hijo. Es decir, él cuidará de ti, y a Juan le dice: he ahí a tu madre. Cuídala de mí, por mí, por favor, ¿no? Le hace esta petición Jesús. Entonces, de hecho, tiempo después, dos de sus hermanos, uno Judas Tadeo y el otro Jacobo o Santiago, que es lo mismo, se convierten a la fe cristiana. Sus dos hermanos de Jesús se convierten a la fe y confiesan a Jesús como Salvador. Creen en él. Pero con esta aseveración de Juan 19:26, quieren hacernos creer que María ya no tuvo hijos. Pues de lo contrario, resultaría incomprensible que el Señor hubiera encomendado a Juan el cuidado de su madre. O sea, el análisis también y el razonamiento que hace el catolicismo también es interesante, y tiene también, debemos ser honestos, tiene una buena lógica. Es decir, María no tenía más hijos porque si hubiera tenido más hijos, pues hubieran estado ahí y Jesús le hubiera encargado a ellos el cuidado de su madre. Ya explicamos por qué esto no tiene sustento. Entonces, este argumento no toma en cuenta el hecho de que Jesús había manifestado en más de una vez que el aspecto espiritual era lo más importante en relación con él. Su madre y sus hermanos eran aquellos que hacían su voluntad. En una ocasión también se acerca María y sus hermanos y dice: ¿quieren hablar contigo? Le dicen los discípulos. Y él dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Estos son mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre, ¿no? Entonces Juan llegó a ser uno de sus hermanos en el sentido espiritual, porque él hacía la voluntad del Padre. Entonces
Sus hermanos aparecen en el Evangelio como no creyentes. No eran creyentes, no creían en Jesús. Mateo 12:49, Juan 7:5. Entonces, la Iglesia Católica ha interpretado la palabra adelfos, que usa Lucas 8:19, o sea, hermanos, como primos, o sea, con tal de negar una afirmación clara en la Escritura, con tal de negar algo tan claro, tratan de darle al término adelfos, que voy a tratar de colocar en pantalla, de Lucas 8:19, el término primos. Si somos honestos y buscamos la interpretación, pudiera ser que el término significara primos, o sea, pudiera ser, aunque adelfos se usa en muchos otros pasajes para referirse a hermanos literalmente hablando. Pero si le damos el beneficio de la duda y decimos, bueno, pudiera ser primos, el contexto no permite esa interpretación. El contexto de los pasajes, y que hay muchos pasajes donde se usa la palabra adelfos para referirse a ellos como hermanos. Uy, una disculpa, ahí se me cayó el celular. Ahí está. Entonces, esa interpretación se cae. Tendríamos que forzar mucho esa interpretación, torcerla demasiado para reforzar este dogma de la perpetua virginidad de María. Los hermanos de Jesús se llamaban Jacobo, José, Simón y Judas. No se mencionan mujeres porque por la tradición judía no mencionaba mujeres, pero pudiera ser que había también mujeres. Lucas distingue bien entre hermano adelfos, como en Lucas 8:21 y Lucas 16:28, y parienta o pariente, singenis, en Lucas 1:36, donde pudiera ser esa interpretación que da la Iglesia Católica. Hay un término para hablar de parientes y otro término para hablar de hermanos. O hijo de una hermana, por ejemplo, en Hechos 23:16. Por lo tanto, no hay un error o no hay una equivocación en llamar hermanos a Jacobo, José, Simón y Judas. Entonces voy a tratar de colocar en pantalla estos términos. Teníamos problemas técnicos. Voy a tratar de colocar ahí en pantalla estos términos interesantes: adelfos, singenis, y también voy a tratar de colocar la numerología Strong para que cualquier católico pueda investigar y ver que se usa la palabra adelfos, que significa hermanos literalmente. Entonces hacen esta interpretación de Lucas 1:34. María sí era virgen antes de concebir a Jesús, no había tenido relaciones con nadie, tampoco estaba casada. Entonces, toda la evidencia indica que después del nacimiento milagroso de Jesús, María y José llevaron una vida, matrimonialmente hablando, normal, como todo matrimonio. Vamos a ver lo que dice Mateo. Dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Mateo 1:24 al 25. ¿No la conoció hasta cuándo? Hasta que dio a luz a su hijo. Pasajes como Génesis 4:1, Génesis 4:17, Génesis 4:25, donde dice que Adán no conoció. Entonces, en estos pasajes que te estoy dando, que no voy a ir a ellos ahorita, también se usa la palabra no la conoció hasta que, y esa interpretación es que no tuvo relaciones con ella hasta que sucedió tal cosa. Hace la misma aplicación respecto a María, dice que José no conoció a María hasta que dio a luz a Jesús. Entonces, no la conoció, está hablando sexualmente, porque ellos ya se conocían, José ya sabía quién era María, María ya sabía quién era José. Ellos ya estaban en esta relación judía que se desposaban. No significa que tenían relaciones sexuales, pero ya todo el mundo los veía como si fueran marido y mujer. Aunque no lo eran todavía, había un lazo tan fuerte ante todos los ojos de las personas,
que aunque no se habían casado, este compromiso era muy fuerte, era un compromiso que no podía romperse así como así, pues ante los ojos de Dios, de la sociedad, perdón, prácticamente ellos ya eran marido y mujer, solo faltaba la boda. Pero no debían tener relaciones hasta que sucediera este evento, esta ceremonia del casamiento. Por eso dice que no la conoció, no era que José y María estuvieron un tiempo donde ni siquiera sabía con quién se iba a casar. María no, ellos se conocían. Incluso la tradición judía dice que esos matrimonios eran arreglados a veces desde niñitos, desde que eran de 5 años, pues a uno decía, oye, pues y si preparamos a tu hija para que se case con mi hijo. Entonces, a veces no sabemos en María y José, pero muchos de estos matrimonios estaban arreglados desde muchísimo antes. Y por eso dice que no la conoció hasta que dio a luz a Jesús. O sea, no tuvo relaciones sexuales con María hasta que tuvo María a Jesús. Ahora, este tema de la perpetua virginidad de María, ya dimos bastante evidencia para demostrar que no es bíblico tratar de defenderla, pero también no es un tema de salvación. Es decir, la pregunta es, ¿en qué afecta que María no se haya mantenido virgen, así como afirmamos los protestantes? Es decir, que María tuvo más hijos, además de que cuando un niño nace, pues ya esa virginidad, físicamente hablando, no fisiológicamente hablando, pues se pierde. O sea, María concibió a Jesús de manera virginal, fue un milagro. Nadie pone en duda eso, ni protestantes ni católicos. Pero ¿en qué afectaría como protestantes? ¿En qué nos afectaría, por ejemplo, creer en la perpetua virginidad de María? De entrada, yo creo que nada. No es un tema de salvación. Suponiendo que María sí se mantuvo virgen después del nacimiento de Jesús, eso no afecta nada. No hace a María más santa o menos santa. Tampoco el hecho de que haya tenido relaciones con José después del nacimiento de Jesús no hace a María, no le quita santidad ni le agrega santidad. Ninguno de los dos dogmas. Aquí la cuestión es, ¿quién es la Iglesia Católica para poner dogmas que no están en la Escritura, que contradicen a la Escritura y que van más allá de lo que la Escritura dice? Además de llamarte a ti y a mí herejes por no creer esas doctrinas. Ese es el problema. Repito, no hay nada, el protestante no tiene ningún problema con decir, bueno, ¿y qué tal que sí? ¿Qué tal que estamos equivocados? Hay que considerar esa opción, ¿no? Porque ya vimos todos estos pasajes y hay más. Ya vimos este análisis. Todo apunta de manera plausible, pudiéramos afirmar que María no se mantuvo virgen después del nacimiento de Jesús. Pero ¿y qué tal que no? ¿Y qué tal que nos equivocamos? ¿Qué efecto pudiera tener eso? Ninguno. María fue el instrumento, el vaso que Dios eligió para que el Hijo de Dios se encarnara, para que se diera esta unión de las dos naturalezas de Cristo en Jesús, la divina y la humana, de esta hipóstasis, de esta unión hipostática que ya desarrollamos en el grupo de Cristología. En nada afecta que María se haya mantenido virgen, no afecta nada, no merece más veneración, no merece más honra de la que ya Dios le otorgó al decir bienaventurada. El problema, como decía, está en querer obligar a que todos crean un dogma que la Iglesia Católica inventó. Y no solo inventarlo, sino llamarte hereje por no creerla. Excomulgarte de la Iglesia por no creer una doctrina como esta, que repito, no es una doctrina de salvación. Si tú eres creyente o católico y dices, bueno, es que yo sí creo que María se mantuvo virgen, pues bueno, es decisión tuya, no es un tema de salvación. Lo que sí estaría mal es decir que todos los que no creen que María se mantuvo virgen son herejes y se van al infierno, ¿no? No sé si sepan, pero negar un dogma católico como este es excomunión ex cátedra.
Y ahí es donde tenemos problema. Y ahí es donde decimos, no. No importa lo que la Iglesia Católica me llame hereje por creer esto, no importa que la Iglesia Católica diga que estoy excomulgado. Yo sé en quién he creído, sé en quién he puesto mi fe y sé por qué creo lo que creo. Puedo defender mi postura, puedo demostrar que es más plausible, y repito, es más plausible porque en esos temas que no son de salvación, pudiera estar equivocado, o sea, pudiera yo estar equivocado, llegar a la presencia del Señor y resulta que sí, que María se mantuvo virgen. Pudiera ser que no. No es un tema de salvación, pero repito, es más plausible por la evidencia bíblica creer que María sí tuvo más hijos. Es más plausible creer que María sí tuvo relaciones sexuales porque era un matrimonio normal, como cualquier matrimonio. De hecho, era mal visto en la cultura judía tener pocos hijos o tener un solo hijo. Era visto como, así lo veían los judíos, era como maldición, como Dios no te quiere, ¿no? Así lo veían, así lo vieron muchas mujeres. Ana, Sara, muchos de ellos. Una familia de pocos hijos era una familia de 6 hijos, de 5 hijos. Los judíos eran acostumbrados a tener muchos hijos. Ahí es donde vemos lo posible y lo probable. ¿Es posible que María se haya mantenido virgen, perpetuamente virgen? Perdón, sí es posible. ¿Por qué? Porque es posible que alguien como ella haya decidido mantenerse virgen y ya no tener relaciones con nadie y de hacer un voto de castidad, que la Biblia ya vimos que no habla, pero ¿es posible? Sí es posible. Ahora la pregunta ¿es probable? No, no es nada probable por toda la evidencia bíblica que ya vimos. Siempre hace estas dos preguntas, ¿es posible y es probable? Las dos cosas son muy diferentes. ¿Es posible que los unicornios existan en algún mundo paralelo? Es posible, no sabemos. ¿Es probable que los unicornios existan? No, no es nada probable que los unicornios existan. Nada probable, ¿por qué? Porque la evidencia nos muestra que no hay unicornios, ¿no? Ahora te cambio la pregunta. ¿Es probable que haya un soltero casado? No, no es probable. ¿Es posible? Ahora, ¿es posible que haya un soltero casado? Tampoco es posible. Es lógicamente imposible que haya un soltero casado, porque entraría en contra, negaría la ley de la no contradicción. O es soltero o es casado. Entonces, en los dogmas católicos es lo mismo. No es probable que María, que se pueda sostener ese dogma. En el siguiente podcast vamos a hablar de la intercesión de María. Entonces, espero que estén atentos, que puedan compartir sus ideas, que podamos platicarlas, si es necesario debatirlas. Si tú me muestras argumentos para demostrarme, yo puedo hacer otro video, corregir, ¿sabes qué? Veo ahora a la luz de esta evidencia que no solo es posible que María se haya mantenido virgen, sino que también es muy probable que se haya mantenido virgen. Entonces, déjame saber tus comentarios, dame tus evidencias y que ojalá que puedas compartir este video para que juntos razonemos a la luz de la Escritura los dogmas marianos, los dogmas católicos. Dios te bendiga.